genial. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas por acompañarnos en la segunda sesión de lo que sería el seminario de lectura y comentario de Filosofía de la Redención, la obra maestra del filósofo alemán Philipp Mailander. Eh, Comenzamos hoy formalmente con el primer capítulo de la analítica de la facultad cognoscitiva. Esta exposición va a estar a cargo del magíster en filosofía Paolo Gajardo de la Universidad de Chile. Paolo es un especialista en autores pesimistas y ha publicado una variedad de artículos sobre estos temas, sobre estos autores, como por ejemplo Tedio, Muerte y Técnica por las huellas de Schopenhauer, Ortega y Heidegger, Fundamentos filosóficos del pesimismo, Sufrimiento, maldad, aburrimiento y suicidio. Este último es su último artículo publicado. Las repercusiones de la concepción del tiempo en el sistema mailanderiano, o Matar la muerte, reflexiones sobre el transhumanismo y la técnica en perspectiva heideggeriana. Entonces, sin quitarle más tiempo a Paolo, le damos la bienvenida y también le damos el micrófono. Adelante. Ok, gracias. Ahí debería estar compartiéndose la pantalla, ¿correcto? De la presentación. Sí. Bien, entonces, para comenzar, bueno, he titulado esto Presentación, Reflexiones sobre la analítica de la facultad cognitiva mailanderiana, y como bien sabrán, esta primera sección de la obra ha sido una de las menos estudiadas o de las que menos se han hecho investigaciones, por lo cual, más que hacer un comentario como crítico, comparativo con Kant y con Schopenhauer, que bien se podría hacer, opté principalmente por hacer una presentación más explicativa y didáctica, como ir desentrañando parágrafo a parágrafo qué quiere decir Mailander en cada una de estas expresiones que a veces pueden sonar bastante crípticas si uno las pasa más o menos a la rápida. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quisiera comenzar con esta cita que está de la misma Facultad Cognitiva, que dice que antes de atreverse a dar un paso, el investigador para resolver el enigma del mundo, debe haber investigado minuciosamente y con exactitud la facultad de conocer. De ahí que sitúa esta primera sección al inicio de su obra. Bien, entonces, antes de comenzar voy a dar unas ciertas indicaciones por si hay algunos de los presentes que no manejen muy bien la actualidad de las traducciones que existen. Quisiera comentar que, como bien sabrán, está principalmente la edición canónica en alemán, que está editada en 4 volúmenes de todas sus obras completas, la cual ha sido tomada como base para las distintas traducciones que hay hasta ahora en español, que ha agarrado bastante impulso en los últimos años. Principalmente existen actualmente 3 antologías y 4 tomos como de la parte filosófica, pero está bastante fragmentado. Entonces quisiera comentarles que, bueno, como bien sabrán, está la primera antología que salió del Fondo de Cultura Económica en 2011, que aquí la tengo. Ofrece una visión bastante como fragmentada, así como saltándose partes, pero que ofrece una idea general de la filosofía mailanderiana. Después está la antología que salió en Alianza en el año 2020, que sí sigue la estructura de los 6 capítulos, pero respetando ser una antología todavía. Y esta última que salió el año pasado en Sequitur, que también sigue criterios distintos, y cada una representa distintas vías de acceso a este sistema para impulsar a nuevos lectores. Pero si hablamos propiamente de las obras filosóficas del tomo completo, la primera que respeta íntegramente fue publicada por Manuel Pérez Cornejo en 2014 en la editorial Chorky, donde, sin embargo, está todo el tomo 1, pero sin el apéndice, que es como la parte crítica de Kant y Schopenhauer, pero sí consta como una selección de ensayos y partes de ensayos del tomo 2. El tomo 2, por así decirlo, el tomo póstumo, que nunca ha sido publicado en su vida. Posteriormente está la edición de traducción de Sandra Baquedano Ojeda en 2021 en Fondo de Cultura Económica, donde también está todo el tomo 1 y casi todo el apéndice. Es una selección bastante extensa, pero también selección del apéndice, lo cual vino a ser complementado finalmente por estas 2 ediciones del 2024 en Alianza. Están todas aquí íntegramente, donde finalmente se terminó de complementar lo que faltaba de íntegramente el apéndice en esta primera
más los primeros 7 ensayos del tomo 2, y en esta segunda edición, como complementaria, están los siguientes 5 ensayos, que son los 2 ensayos póstumos. Entonces, como bien verán, los lectores hispanohablantes contamos actualmente, año 2024 recién, con la integridad de la obra filosófica de Mailander. Como bien sabrán, también hay poesía, novelas y otras, pero íntegramente filosófica está toda, en distintas editoriales y bastante fragmentada, pero está. Bien, ahora sí, para comenzar, quisiera que tuviéramos a la vista esta propuesta de índice analítico de cada uno de los parágrafos que está al final de la edición del 2021, la del Fondo de Cultura Económica, la que se hizo con un grupo de estudio en el que estuve junto con la traductora, donde fuimos discutiendo parágrafo a parágrafo toda la obra para revisar un título que condensara íntegramente lo que se trata y lo que se aborda en cada parágrafo. Entonces me parece una herramienta fundamental para este tipo de seminarios u otras investigaciones para los lectores que sepan que está ese índice al final de la edición del 2021. Y constantemente voy a estar remitiendo a estos títulos durante la presentación y voy a estarlo colocando nuevamente para que vayamos viendo en qué medida vamos avanzando dentro de la misma analítica. Ahora bien, como bien sabrán, teniendo presente dicho índice analítico, hay que primero justificar la relevancia de por qué Mailander sitúa la analítica, la facultad cognoscitiva, en la base de su sistema, en el inicio. Podríamos pensar hasta cierto punto que es equivalente a el libro 1 de El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer, que como bien sabrán es su máximo maestro, su máximo presidente, menos dentro del pesimismo. Eh, pero desafortunadamente, como bien comenté al comienzo, es una de las secciones menos estudiadas, por lo cual bastantes de los lectores dentro de los cuales me encuentro en un inicio la leí como más o menos a la rápida sin detenerme en desentrañar, hubo que después dar ciertas relecturas y varias relecturas para comprenderlo íntegramente, o bien quizá otros lectores decían ir directamente a la metafísica, que es la parte más llamativa, y saltársela o leerlo bastante aceleradamente. Pero, sin embargo, como bien indicaba la cita del comienzo, esta sección es de máxima importancia para darle la solidez a toda esta pirámide que es la filosofía de la redención. Por eso se sitúa la analítica aquí como punto fundamental y en la base de su filosofía. De hecho, él comentará que no es solo la base de su filosofía, sino de toda filosofía posible. Por eso, en esta cita que es del apéndice de la misma analítica, comentará que un edificio filosófico tiene que tener una consistencia tal que en el segundo, tercer, cuarto y quinto piso, cada tabique descanse sobre un pilar inamovible. De lo contrario, no podrá resistir una ráfaga de viento, más o menos fuerte, y se derrumbará. Las formas del sujeto y las formas de la cosa en sí, tomadas rigurosamente por separado, son el fundamento de toda filosofía. Si aquí ocurre un error, el más espléndido, la más espléndida de las edificaciones no vale nada. Es por ello que todo sistema honesto, pese a lo fatigoso, ha de comenzar con el agudo examen de la facultad cognoscitiva. Como ven, entonces, él comenta que las formas del sujeto y las formas de la cosa en sí, que son cómo se relaciona el individuo con lo que hay fuera de él, repercuten ciertamente en los siguientes niveles de su filosofía y de toda filosofía. Por lo cual, pese a esta molestia y que el mismo autor considera que puede resultar fatigoso para él y mucho más para los lectores, ciertamente, es un punto de partida estrictamente necesario para prevenir futuras críticas y que toda esta construcción metafísica no sea más que un castillo de naipes que se va a derrumbar. Entonces aquí, en esta base analítica, se sitúa los fundamentos de su inmanentismo en oposición a toda filosofía trascendente de la que él tanto hace alarde desde el comienzo de su propia filosofía. Entonces, dentro de los primeros capítulos, él comienza erigiendo los dos pilares fundamentales de su sistema. ¿Y cuáles son estos? El primer capítulo dice que toda filosofía ha de ser, como bien saben, inmanente e idealista. Por inmanente, él se refiere a que tanto el tema y límite sea el mundo, es decir, que no vayamos más allá, hacia lo trascendente, hacia lo incognoscible, que el individuo no comience a especular como este castillo de naipes sin una base. Y el otro punto es que sea idealista, es decir, idealismo en el sentido kantiano, que parta desde el sujeto cognoscente, que este no debe ser obviado,
que no se debe ir directamente como un realista ingenuo hacia el mundo exterior, hacia el mundo externo, presuponiendo que existe de un modo independiente y que es tal como lo percibimos. Entonces, por eso, su analítica de la facultad cognoscitiva partirá de las bases de los predecesores que son Kant y Schopenhauer, principalmente, pero modificando sus bases analíticas, como el libro 1 de Schopenhauer y la crítica de Kant. Por lo cual, esta sección no es equivalente a ninguno de los dos, sino que es una mixtura, corrección y corrección de la misma. Por ello, en el apéndice se explaya respecto a la crítica de ambos. Entonces, de estos dos pilares resultan tres acepciones que él comienza a destacar en el primer parágrafo. La primera sentencia es que el sujeto cognoscente produce el mundo entero a partir de sus propios medios, es decir, que el individuo produce el mundo, es decir, el mundo es su representación. La segunda, que el sujeto percibe el mundo exactamente tal como es decir, que no hay una gran distorsión, que no hay un engaño cognoscitivo así, al menos de proporciones considerables, como para considerar que es algo completamente ajeno y diferente de cómo se le percibe. Y la tercera, y más importante, es que el mundo es en parte producto del sujeto y en parte producto de la causa de la apariencia, independiente del sujeto. Es decir, todo esto que está aquí en naranjo es el fundamento del fenómeno, que es el ser en sí, las cosas en sí. Por lo cual, esto se puede expresar con este esquema, que el sujeto cognoscente entonces va con sus formas previas y funciones a priori hacia el ser en sí, y al aplicárselas, que de modo a priori, termina construyendo el mundo representado, el cual no es equivalente al ser en sí, pero sí es bastante similar, al menos no con una distorsión eh, de considerar. Hasta ahí es lo que explica en el primer parágrafo. A continuación, entonces, aquí voy a resumir un poco el curso que toman los siguientes parágrafos para que los tengamos en mente para ir desentrañando uno por uno. Como bien ya quedó claro, él comienza estudiando el aparato cognitivo, es decir, el cerebro del ser humano, cómo conoce lo externo. Y lo primero que parte diciendo, en el parágrafo 2 y 3, respectivamente, es que el individuo solo puede conocer por estas dos vías, por la autoconciencia o bien por los sentidos. La autoconciencia la explica en muy breves palabras, en un parágrafo bastante breve, pero que es sumamente relevante para el último parágrafo, creo que el número 33, en el cual va a ser la base para encontrar la voluntad de vivir. Un pequeño spoiler ahí. Pero dice que la vía más como entendible de seguir y más fácil de seguir es mediante los sentidos, que es la más intuitiva, que él lo describe como es tradición, los cinco sentidos, olfato, vista, gusto, etc. Y hace la división de que se transmiten las impresiones hacia el cerebro, en el cual se forma la representación, que puede ser de estas dos características. Las representaciones no intuitivas, en el parágrafo 4, las explica, que con ello simplemente mienta que son las que se forman a raíz del oído, el olfato, el gusto y en parte del tacto. Y en el parágrafo 5 se explaya respecto a las representaciones intuitivas, que son las que se forman principalmente por vista y tacto. Y aquí se introduce la primera de las formas a priori del individuo, que es la ley de la causalidad. La ley de causalidad, que es la ley que aplica de modo inconsciente y automático, por así decirlo, por eso a priori, el entendimiento del ser humano para buscar la causa que está tras esta alteración en los sentidos, que se están, por ejemplo, una alteración en la retina que está viendo cierto color o cierto movimiento. El entendimiento, de modo automático y a priori, aplicará la ley de causalidad para ver, para buscar qué es lo que causó, de dónde se está generando esa alteración en nuestra retina, buscando algo externo. Y ese algo externo es la actividad de las cosas en sí, la eficacia de las cosas en sí, que ha sido traducido de distintas formas, pero la actividad de estas cosas en sí que son externas al sujeto alteran y estimulan sus diversos sentidos que forman o que disparan, por así decirlo, nuestra ley de causalidad de un modo automático y a priori, que busca para buscar la alteración de nuestro órgano sensorial alterado.
Entonces, esta es la primera de las leyes, o sea, de las formas a priori del sujeto, que antes de seguir las quisiera tener aquí enumeradas y listadas todas, porque es importante tenerlas en vista, considerando que tanto las formas y funciones a priori, como las posteriores conexiones ideales, que son a posteriori, siempre tienen un correlato en el aspecto real. En nuestro cerebro, siempre lo voy a ir marcando con este color en celeste, está el aspecto ideal de lo que ocurre dentro del sujeto. Por ejemplo, aquí la primera es ley de causalidad, ya sabemos que busca el tema de los sentidos. Su correlato es la afectividad propiamente tal, o también la actividad, la eficacia de las cosas en sí, como el hecho de que estén generando algo, que no estén quietas simplemente. Y ese es el primer correlato de la primera forma a priori. A continuación iré entonces desentrañando las siguientes, en este orden: punto, espacio, materia, síntesis, presente. Y después Mailander sigue desentrañando las que son a posteriori, que están aquí enumeradas, siempre destacando el correlato real de las mismas. Este es un listado que él mismo lo figura así en la parte del apéndice, pero también dentro de la analítica hace este mismo resumen, pero me parece más ordenadito el que pone en el apéndice, porque pone la comparativa en el lateral, y eso facilita bastante como en términos visuales ir cotejando el correlato de cada una. Entonces, como bien vimos, como estoy diciendo, el aspecto ideal siempre se refiere a la cabeza del sujeto cognoscente, al cerebro del mismo, a cómo funciona su aparato cognitivo, pero siempre teniendo presente, como indicará en el tomo 2, que este aparato cognitivo no produce, ni fabrica, no crea de la nada el mundo representado, sino que, como bien decía desde el parágrafo 1, necesita el fundamento de la apariencia, que es el aspecto ideal, o sea, el aspecto real. Por eso aquí comenta en el tomo 2, que está editado en Alianza, el conjunto de las formas y funciones espirituales no están ahí, este conjunto de las formas y funciones espirituales, todo lo que está en celeste, no están ahí para la producción del mundo exterior desde la nada, sino solamente para la inteligibilidad. Ahí sí. Es decir, lo hacen inteligible, lo hacen comprensible para que nosotros lo podamos captar y procesar, pero no lo fabrican desde la nada. Bien, teniendo eso presente y considerando que ya vimos la primera de estas formas a priori, vamos a seguir viendo la siguiente, que es la segunda, que como bien está aquí indicado, es el punto espacio y su correlato, que es la esfera de acción, la esfera de eficacia. Esto lo ve Mailander entonces en el parágrafo 6, donde él se distancia de modo implícito, en el apéndice lo hará más explícito, de la concepción kantiana schopenhaueriana del espacio como intuición pura, como parte de este velo de Maya, como parte del principio de individuación que nos engaña en el aspecto de la representación. Él se aleja de esta concepción kantiano-schopenhaueriana y propone que el aspecto ideal debe ser concebido bajo la figura de un punto, que es el punto guión espacio. Aquí lo podemos representar, que sería ese puntito celeste, que como bien indicará en el parágrafo 6, es una mera capacidad del sujeto de delimitar en las tres direcciones, ancho, alto y profundidad, de delimitar a las cosas en sí, que en base a su propia eficacia en el plano real. Es decir, lo que está aquí en naranjo sería cualquier ser en sí, una esfera, que existe en la realidad externamente, como haciendo ahí un poco el parangón con el término esfera de eficacia. Y lo que hace entonces es delimitar en las tres direcciones, pero guiado por la misma eficacia del ser en sí. No le crea la extensión, sino que solamente es impulsado hasta los límites de la misma eficacia del ser en sí. Entonces se prolonga hacia lo largo, justo donde termina, hacia lo ancho, nuevamente, hasta donde llegue a terminar, y así también con la profundidad. Entonces se pueden hacer ya el sujeto, en su aparato cognitivo, una idea de los límites del propio ser en sí, pero sin crear ni producirle la extensión. Por eso comentará que donde una cosa en sí deja de actuar, en este caso esta esquina de la esfera, el espacio le impone el límite.
y el espacio no tiene la fuerza para otorgarle, en primer lugar, extensión. Se comporta totalmente indiferente respecto a la extensión. De ahí él dará la comparativa de que es indiferente delimitar un grano de arroz, un palacio o lo que sea, ya que el punto espacio opera desde el aspecto ideal y simplemente es guiado hasta los límites de la eficacia real. Es decir, donde deja de actuar una esfera de eficacia como los límites del ser en sí, son delimitados por el punto espacio. Y ahí él se distanciará después en el apéndice, comentará que no existe efectivamente un espacio infinito fuera del sujeto cognoscente, ni tampoco un espacio infinito en la cabeza del sujeto cognoscente al modo de una intuición pura a priori, sino que estas serían como una especie de engaños de la razón perversa que busca falsear y fantasear un espacio infinito en la cabeza del sujeto usando otras formas que son a priori, que es la síntesis y después la proyecta, y es todo un enredo que ahí él lanza toda su crítica a Kant y a Schopenhauer de por qué cayeron en ese equívoco de considerar el punto espacio como una intuición pura. Entonces ahí esta es la distinción, que él considera el punto espacio, que no es equivalente al espacio como intuición pura a priori. Pero sin embargo el punto espacio sí opera a priori, pero no como intuición. Bueno, la siguiente forma, esperando que hasta ahí todo vaya quedando más o menos claro, la siguiente forma que él describe es la materia, que la ve en el parágrafo 7, como ahí se indica. Y esta forma o función a priori del sujeto cognoscente es sumamente relevante para la construcción de los objetos, como después veremos, ya que él dirá que la materia constituye el punto donde confluyen todas las impresiones de cada cosa en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que es meramente la capacidad de objetivar fielmente y casi con precisión fotográfica las cualidades, entre comillas, de las cosas en sí, pero teniendo la salvedad de que son sumamente diferentes en el plano real del ideal. Ahí veremos un esquema donde esto quede mucho más claro. De momento quisiera comentar cómo él define esta fidelidad fotográfica, como él mismo dice en la página 73 de la traducción, diciendo que la materia es la capacidad de objetivar, es decir, como crear el objeto, exacta y fielmente cada propiedad de las cosas en sí, cada actividad especial de las mismas, inmersas en la figura trazada por el espacio, el punto espacio que ya vimos. Pues el objeto no es más que la cosa en sí, tras ser atravesada por las formas del sujeto. Ahí es bastante fiel a Kant y a Schopenhauer. Pero aquí es donde añade su distinción, que en el plano real él añade la fuerza. Dice, si una fuerza pasa a ser objeto de la percepción de un sujeto, es material, fuerza objetivada. En cambio, cada fuerza independiente del sujeto que percibe está libre de material y es solo fuerza. Esto, si se lee más o menos a la rápida, puede resultar como una jerigoncia un poco enredada, pero si uno va desentrañando y separándolo, lo que él le entiende por plano real y ideal, el sujeto, eh, puede quedar bastante más claro con este esquema que les presento aquí. Ciertamente existen, ya vimos, externas del sujeto, existen las cosas en sí, ¿cierto? Que están delimitadas en las tres direcciones por el punto espacio. Pero las cosas en sí no están quietas, por así decirlo, no están en reposo, están en constante actividad y manifestándose en distintas formas. Esta manifestación de las mismas, la expresión de sus cualidades en el plano real, es lo que Mailander denomina la fuerza, que es, aquí lo grafiqué con estos rayos rojos, que por ejemplo puede ser la expresión de cualquiera de las cualidades de un objeto antes de que sea objeto. Entonces, estas fuerzas de la cosa en sí son como sus manifestaciones en el plano real. Y donde se cierran sus representaciones en el plano real, o sea, sus expresiones en el plano real, es donde se termina de constituir la expresión del ser en sí. El ser en sí está como núcleo, y ese núcleo se manifiesta y se expresa en distintas expresiones de fuerza. Ahora bien, el sujeto no comprende esto en el lenguaje del plano real, sino que él, como él lo dice aquí, lo pasa por el filtro de su aparato cognoscitivo, lo criba por él mismo y lo convierte en objeto. Y donde el objeto es equivalente aquí en el objeto, la materia es
lo equivalente de la fuerza, que es cada una de las distintas expresiones o manifestaciones de este núcleo que es el ser en sí. Entonces, él dirá que hay una semejanza, una fidelidad casi fotográfica entre la materia y la fuerza, pero siempre teniendo el reparo de decir que la cosa en sí, toda esta parte real, fuera del sujeto, no es material. Aquí no hay materia, puesto que la fuerza opera de un modo totogénere diferente, es decir, es algo completamente ajeno a como nosotros comprendemos la materia. Puede resultar un tanto extraño de comprender, pero es como la semejanza entre un objeto real y la fotografía del objeto real. Es del todo semejante, pero no es equivalente. Es como una especie de espejo de lo mismo. Entonces, así se comprende que como el sujeto, con su aparato cognitivo, va hacia la cosa en sí, la pasa por su aparato cognitivo y la termina transformando en objeto, donde cada una de estas expresiones materiales expresan distintas propiedades, como puede ser la suavidad, la dureza, el color, el olor, lo áspero, lo flexible, lo quebradizo de un objeto, lo cual, como tal, como suavidad, dureza, flexibilidad y color, no es equivalente con la fuerza de la cosa en sí. Aquí sigue como una beta bastante lockeana en su, por Locke, lo digo, en su descripción de esta como fidelidad fotográfica, pero como que está y no está. Como que en el ser en sí no está, pero en nuestro aparato cognitivo sí lo está. Eh, Está, pero no de esa forma. Está como fuera. Y por eso él después dirá precisamente que es esta forma, a priori, la materia, la que sirve para hacer el corte entre lo ideal y lo real, para dividir al objeto de su fundamento. No, entonces no es el espacio ni el tiempo, como bien diría Schopenhauer en el mundo como multirepresentación, que hay otro punto de inflexión que él se explaya bastante en el apéndice. Pero bueno, hasta ahí con la materia y con el punto espacio. Esas son las primeras formas que él describe. Y antes de proseguir, como él mismo hace como una especie de receso, como ya vimos, parágrafo 5 de ley de causalidad, en el 6 ve el punto espacio, en el 7 la materia, y a renglón seguido no sigue viendo, como bien uno podría esperarse, la síntesis, sino que hay dos parágrafos de mediación, por así decirlo, antes de seguir con la siguiente forma a priori, que es la síntesis. Esto, Mailander lo hace así para justificar la necesidad de por qué la síntesis debe ser incluida y considerada dentro de nuestro aparato cognitivo como una forma y función a priori. Entonces el primer parágrafo, el siguiente, el 8, este como parágrafo de mediación, eh, busca precisamente determinar que las formas a priori del entendimiento, las que hemos visto, punto espacio y materia, no configuran propiamente al objeto como tal. Ellas no terminan de configurarlo, sino que entregan simplemente la base de lo mismo. Como ya está claro, entonces, el individuo va con sus sentidos hacia el mundo externo, determina, hay alteraciones ahí, el entendimiento aplica su ley de causalidad inconsciente y a priori. eh, Esto entonces vierte estas representaciones de estas causas externas en las formas del punto, espacio y de la materia, pero esto no termina de construir los objetos acabados. Como bien decía, el sentido, los sentidos, la modificación de los mismos, entrega estos datos al entendimiento, y el entendimiento aplica tanto la ley de causalidad, que es su correlato en el plano real, la afectividad, le suma también el punto espacio, que es su correlato en la esfera de eficacia, y la forma de la materia, que es el correlato en la fuerza. Pero ello no configura aún los objetos acabados. Entonces la interconexión de estos tres no basta. Eso es principalmente lo que se encarga de determinar en el parágrafo 8. Es de carácter más negativo este parágrafo, para justificar la necesidad de la síntesis precisamente. Y sigue con este carácter negativo en el parágrafo 9, donde introduce por fin este esquema del espíritu del ser humano y el entrelazamiento del entendimiento y la razón. Y aquí introduce la síntesis y el presente, entre el 9 y el 10. Como bien, él pone el ejemplo de que cómo es toda esta interconexión de funciones a priori, causalidad, espacio y materia, no bastan para crear los objetos, sino que con ellos simplemente se ganan meras representaciones parciales.
Él pone el ejemplo de las partes de un árbol, que puede, así en el texto puede sonar un poco ajeno, pero aquí me hice una pequeña ayuda para ir representándonos de un modo más intuitivo lo que él quiere decir. Con la interconexión de estas tres facultades, a priori, se ganan meras representaciones parciales. Por ejemplo, si vemos un árbol, con estas representaciones parciales vemos solo un trozo del mismo, y a renglón seguido vemos otro, y este lo olvidamos, por así decirlo. Queda fuera de nuestra aparato cognitivo. Y así con cada una de las distintas representaciones. Vamos saltando de una rama hacia la otra, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, y siempre se van olvidando, por así decirlo, entre comillas, las distintas representaciones parciales que ya quedaron atrás, porque no han constituido, no han sido ensambladas ni unidas todavía. Para esto es que se necesita entonces la razón y su principal función, que es la síntesis. Entonces, eso es lo que determinará en el parágrafo 10. Donde en el parágrafo 10 se explaya diciendo que aquí esta es la nueva facultad propia de la razón, que es la función a priori, que es la síntesis, que unifica también a priori, inconscientemente, siempre en el presente, y el presente es su siguiente forma, función a priori, apoyada en estas tres facultades auxiliares, las cuales organizan este esquema que tenemos aquí, que es bastante ilustrativo, que las tres facultades son el discernimiento, que también ha sido traducido como juicio, la otra traducción, la memoria y la imaginación. La memoria, precisamente como ya podrán intuir, es esta facultad que nos ayuda a retener las impresiones, que son las distintas partes del árbol, de nuestro árbol, o de cualquier objeto, antes de que sean unificadas, que sean retenidas como tales. El juicio, o discernimiento, que permite precisamente componer lo afín, lo similar con lo similar, y la imaginación, que se encargará de sujetar al modo de imagen, como de sellar como una única imagen, lo intuitivo que ha sido enlazado por la razón, como que es, por así decirlo, el pegamento que mantiene unido todo este objeto recién configurado. Entonces, como bien verán, la síntesis opera en el presente, que es siempre presente. No, Mailander no se explica mucho de cómo comprende el presente, es como bastante más intuitivo ahí. Eh, la razón entonces aplica la síntesis en la forma del presente, y todo siempre está dirigido por el espíritu, en la medida en que es como esta unidad superior que lleva todo a la todo lo anterior a la autoconciencia, que es la parte fundamental para el último parágrafo, como bien indiqué antes. Con esto entonces, hasta la altura del parágrafo 10, Mailander ya termina de ver y de repasar las 5 facultades, formas, funciones a priori de la facultad cognoscitiva. Pero ciertamente nuestra facultad cognoscitiva no se agota en ellas, en estas 5 y sus respectivos correlatos, sino que ahora necesita explayarse respecto a, a las que son a posteriori, pero antes de pasar a ello, se ocupa en el parágrafo 11 de determinar cómo se forman los conceptos y la intuición. Por esto entonces se explayará eh, recopilando un poco y explicando que la síntesis opera de un modo inconsciente, siempre veloz, eh, por eso no nos damos cuenta, pero él enfatizará en que no siempre fue así, ya que él indica que es una facultad que se llega con la propia experiencia a aprender a usarla. Siempre se dispara de modo a priori, pero de un modo erróneo, por así decirlo. Por eso dice que en la infancia tenemos que ir aprendiendo a unificar y a distinguir. Y otra cosa importante es que él dirá que la síntesis opera sin el tiempo, siempre en el presente, que no es equivalente el presente con el tiempo. Ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, el correlato de la síntesis, esta facultad de unificación de la razón, es la unidad de las cosas en sí. Es decir, que las distintas cosas en sí se presentan y existen como individualidades, como unidades aisladas, como compactas dentro de sí mismas, que no son partes de sí mismas aisladas, sino que deben ser unificadas, y eso es reconocido por nuestro aparato cognitivo. Por eso la síntesis es el correlato de dicha unidad, de las distintas individualidades. Y lo otro que viene en el parágrafo 12 es que
hace este esquema, o sea, yo hice este esquema explicando un poco el parágrafo 12, es que, como bien sabemos, la síntesis unifica las distintas representaciones parciales para ganar distintos objetos, la representación de objetos separados unos de otros. Pero la razón puede entonces unificar la variedad de estos objetos agrupándolos si es que pertenecen a, si es que comparten similitudes, y así gana la formación de los conceptos en el plano abstracto. Y en dicho plano abstracto no se explayará mucho, en el parágrafo 12 solamente menciona que también están los juicios, las premisas, las leyes de la lógica, y todo este aparato lógico del cual no se ocupa mucho, solamente lo menciona, pero sí explica cómo se llegan a ganar la noción de conceptos. Ahora sí, con esto en mente, llega la hora entonces, desde el parágrafo 3 en adelante, de indagar en las distintas conexiones a posteriori. Ya vimos este primer grupo de las 5 a priori, y ahora vienen las 5 a posteriori, y él comienza en el parágrafo 13 con esta importante forma que es la del tiempo, como conexión a posteriori de la razón. Y aquí se distancia nuevamente de Schopenhauer y de Kant, que entienden el tiempo como intuición pura, a priori. Mailander explicará entonces que la confección del tiempo se da de la siguiente forma. Por una introspección del sujeto, él dirá que podemos determinarnos a nosotros mismos en nuestra interioridad como un ser en constante movimiento, y siempre se está moviendo de presente en presente. Esto es lo que él denominará en el plano de lo real como el punto del movimiento. El punto del movimiento, entonces, es el plano real, cuyo correlato es en el plano ideal el punto del presente. Esto es de lo que nos damos cuenta en nuestra interioridad, es que siempre estamos en un presente, y que ese presente, él explicará, está anclado como flotando encima, pero unido, con un respectivo punto del movimiento. Eh, y ahora bien, él dirá que siempre nos movemos de presente en presente, estamos avanzando, y respectivamente también avanzamos en distintos puntos del movimiento en el plano de la realidad. En el plano de la idealidad estamos acá. Sin embargo, él dirá que esto todavía no configura ni constituye el tiempo, sino que el presente, como bien recordaremos, es solamente la forma de la razón, es una de estas formas a priori que nos hace entendernos eh, como moviéndonos siempre en momentos diferentes. Dirá entonces que cuando saltamos de un presente al siguiente, el anterior queda anulado, perece, y así continuamente, por lo cual nunca llegaríamos al tiempo con la mera forma a priori del presente. Entonces, él indicará que se necesita todo un proceso cognoscitivo a posteriori, sobre la base de la experiencia, para llegar a la concepción del tiempo recién. Él indica entonces eh, que lo que necesita hacer la razón es unificar, mediante la síntesis, y también ayudada por la imaginación, retener con la imaginación los distintos puntos del presente que ya se han desvanecido, son retenidos por memoria e imaginación, y enlazados por la síntesis, y se configuran distintos momentos completos que se distinguen unos de otros. Entonces, así la razón gana una diversidad, una serie de momentos diferentes entre sí que han sido retenidos y distinguidos. Y al distinguir una serie de momentos completos, la razón puede unificarlos, los que se encuentren hacia el pasado, y puede adelantarse hacia los momentos por venir. Y al unificar en el punto del presente el pasado más el futuro, que recién ha sido ganado por la síntesis de la razón, por este nuevo enlace, se termina recién por configurar el tiempo como esta línea ideal y fija de extensión indeterminada, que se fija como infinita hacia atrás, infinita hacia adelante. Y siempre que nos encontremos estaríamos en el medio, en el presente. Así entonces, él termina de explicar cómo el tiempo no es algo que esté a priori en nosotros, como decía Kant y suscribía Schopenhauer, sino que es una conexión ideal a posteriori de la razón, que es articulada por estas distintas formas que sí son a priori, que son el presente y la síntesis, y siempre sobre la base del punto del movimiento real, en el plano de las cosas en sí. Entonces, como ven, es un proceso un tanto engorroso y
simplemente despacharlo diciendo que es algo a priori y que no opera casi inconscientemente, que siempre estamos en el tiempo, él lo rechaza de plano y hace todo este esquema de configuración de cómo se llega a ganar sobre la base de estas funciones a priori esta conexión del tiempo posterior. Y como bien podrá intuirse ya, esta conexión del tiempo basada en el movimiento, al menos es algo que a mí me llamó la atención de lo que comentó un poco en ese escrito que se mencionó que está escrito en Mailanderiana 1. Hago un comentario ahí breve que aquí también quisiera comentar, que hay una cierta similitud del tiempo mailanderiano con el tiempo aristotélico, en contraposición con el tiempo schopenhaueriano kantiano, ya que se aproxima bastante a esta concepción antigua sobre la base de este soporte real del movimiento. Pues ambos autores, para ambos, el soporte primario es el movimiento, la sucesión real, que seguiría existiendo de un modo independiente de toda observación, de todo sujeto cognoscente o de toda alma. Por eso Mailander dirá que, al igual que el presente nada es sin el punto del movimiento sobre el que flota, asimismo, el tiempo nada es sin el soporte del movimiento real. El movimiento real es totalmente independiente del tiempo, o en otras palabras, la sucesión real también acontecería sin la sucesión ideal. Es decir, si volvemos a este esquema, esta parte en naranjo, toda esta línea seguiría existiendo, independiente de que no hubiera un sujeto cognoscente que se sintiera en el presente y que generara esta conexión del tiempo. Lo real seguiría existiendo, más no lo ideal. Y como bien veremos, es algo bastante similar a lo que diría bastante tiempo antes Aristóteles en la física, donde dice que, y si ninguna otra cosa es por naturaleza capaz de enumerar sino el alma, es decir, el sujeto cognoscente, que es el equivalente, y el intelecto del alma, entonces es imposible que haya tiempo en caso de no haber alma, sujeto cognoscente, a no ser como aquello siendo lo cual es el tiempo, es decir, si es posible que haya movimiento sin un alma. Es decir, ambos coincidirían hasta cierto punto en decir que puede haber esta base real, esta sucesión, movimiento, sin tiempo, es decir, sin alma, sin sujeto cognoscente, pero no podría haber tiempo como tal sin este sustrato real que es el movimiento. Aquí se acerca bastante un poco más al realismo aristotélico. Eh, por lo cual, si se elimina de este esquema anterior la parte inicial, que es el punto del movimiento, no podría generarse nada del esquema posterior, no podría haber tiempo sin movimiento, pero sí movimiento sin tiempo. El paralelismo entonces es bastante evidente si atendemos a esta comparativa de citas. Bueno, hasta ahí con el parágrafo 13 respecto al tiempo. Y antes de seguir, bueno, en el 14 introduce la distinción de los distintos tipos de cambio sobre los resultados precedentes. Él dirá que el movimiento real eh, tiene su correlato entonces en el presente, en el punto presente ideal, donde se necesita del tiempo para percibir ciertos cambios, pero no se necesita esta conexión para percibir otros. Es decir, algunos cambios, como los cambios de lugar, pueden ser percibidos en un presente, siempre y cuando no se deje de observar en todo momento al objeto moviéndose, que de un lugar hacia otro. Pero los cambios de lugar que ocurren cuando el individuo está de espaldas o no está prestando atención de un modo directo, sí requieren del tiempo, puesto que requieren hacer la comparativa como hace 5 segundos esto estaba acá, lo dejé de mirar y ahora está en este otro lugar. Se movió, requiere del tiempo para entender el cambio, el movimiento. Y ocurre algo similar con los cambios internos, con los desarrollos, que son los que nos servirán posteriormente para rastrear el pasado de las cosas en sí. Y eso es algo fundamental para la construcción de la analítica. Y para la aproximación mailanderiana posterior a la unidad simple, como el gran mérito de Mailander, que se sustenta bastante en la analítica. Pasemos entonces a considerar el parágrafo 15. Encontramos a medio camino, que es sobre la sustancia, como conexión de la razón. La sustancia es la siguiente de estas conexiones a posteriori. Recordarán en el esquema las que salían hacia abajo. Y su función principalmente es lograr la representación de los objetos incorporales, principalmente.
Es decir, los que no se dejan aprender solo con la forma a priori de la materia. Recordaremos las representaciones intuitivas y las no intuitivas, y donde Mailander como despachaba aparte las sensaciones de gusto, olfato y oído, que propiamente tal nadie se las puede representar como materialmente, pero sí sustancialmente, gracias a la sustancia. Recordaremos aquí, que ya vimos el tiempo, la sustancia, la estamos viendo ahora, y su correlato es la unidad colectiva del mundo. Entonces, la sustancia es la abstracción que se consigue a posteriori tras tomar conciencia de la ausencia de cualidades del sustrato ideal, que se unifican en una sustancia carente de estas cualidades como observables. Y de esta forma, entonces, Mailander indicará que ganamos la representación de objetos que no son intuitivos, es decir, en lo que se refiere al parágrafo 4, que son los objetos que se construyen en base al olfato y al oído, pero no del gusto. Él destacará en el parágrafo 16, así bien en breve, que el gusto no sirve para generar nuevos objetos como tal, sino meros datos complementarios a otros que ya existen. Entonces, la sustancia nos sirve para los objetos no intuitivos, como bien pueden ser el aire, los gases incoloros, los aromas o los sonidos. Los objetos sin forma, por así decirlo, sin una forma espacial o material. Hasta ahí con el tema de la sustancia. Bueno, comentará entonces que frente a la unidad de conexión ideal sustancia se encuentra en el campo real, es decir, en este de acá, el universo, la unidad colectiva de fuerzas, que es totalmente independiente de aquella. Pasando, para no quedarme entrampado aquí, al parágrafo 16 y 17, que los podemos aunar un poco. Mailander se ocupará en el 16 de describir que la representación principalmente es obra del espíritu, en el sentido de este Geist, que está a la cabeza por sobre la razón en el esquema anterior, este de aquí. Gracias al espíritu se consiguen entonces las distintas representaciones, por lo cual él dirá que la representación no es ni sensual, en el sentido que no proviene del todo de los sentidos, ni intelectual, puesto que no viene del todo, 100% del entendimiento, del intelecto, y tampoco es racional, en el sentido que no es obra de la razón, sino que es espiritual, ya que necesita de la autoconciencia que maneje, por así decirlo, y que unifique todo este esquema precedente. Los involucra y los presupone ya, ciertamente. En el parágrafo 17 a continuación, entonces, se ocupa de este mundo de la reproducción que está como en un plano intermedio de el mundo objetivo y el mundo de la abstracción. El mundo objetivo, que serían los objetos, y el mundo de la abstracción, los conceptos. En la reproducción, él circunscribe a los recuerdos y a los sueños, simplemente describiéndolos como representaciones menos fuertes, más débiles y desvanecidas de los mismos objetos de los que sí hubo experiencias previas. También igual que los recuerdos. Recuerdos y sueños presuponen la formación de objetos previos, pero se manifiestan sin la existencia de estos de un modo más débil y desvanecido. Y pueden generarse ciertamente sin la estimulación sensorial, sino apelando al recuerdo de esa estimulación sensorial, como produciéndola dentro de uno mismo. Para seguir avanzando, aquí hay un punto sumamente importante para la construcción y la consumación de la unidad simple a la que se llegará posteriormente, en el parágrafo 18, donde se distingue la causalidad general y la respectiva acción de una cosa en sí sobre otra. Como bien ya vimos antes, existen en el plano ideal la ley de causalidad del entendimiento que opera a priori y su respectivo correlato en el plano real, que es la efectividad de las cosas en sí, que es también reconocido a priori por la ley de causalidad. Eso que se veía en el parágrafo de los inicios, 4 o 5, recuerdo. Entonces, concretamente se ocupará en este parágrafo 18 de describir por qué esta ley de causalidad es insuficiente para los objetivos que se propone aquí, que solo se pueden lograr con la causalidad general. ¿Qué es lo que se propone entonces? Es el tránsito
bidireccional de causa-efecto y de efecto-causa. Aquí lo voy a explicar más en detalle con el siguiente esquema. La ley de causalidad, recordaremos, parte desde el efecto que es producido en nuestro órgano sensorial, en nuestro ojo, por ejemplo, que comienza a percibir un color, y entonces la ley de causalidad se dispara a priori y va hacia la causa externa, que sería el objeto que tiene ese color que está frente a mi ojo. Y ahí se detiene, no puede ir más allá. Entonces, se queda hasta ahí simplemente, es unidireccional esta ley de causalidad propia del entendimiento, a priori. No, hasta aquí se produce el corte y no se puede ir más allá. No se puede ir desde la causa al efecto. Entonces, para esto, la razón amplía esta ley de causalidad de modo a posteriori con la causalidad general, que es obra de la razón, que hace ganar esto, la bidireccionalidad, que podemos ir de la causa al efecto, y no solo del efecto a la causa, donde nos quedábamos entrampados con la ley de causalidad. Entonces, la causalidad general nos permite esta ida y vuelta, y así entender también, a posteriori, la respectiva acción de una cosa en sí sobre otra, cómo una cosa puede alterar a la que tiene al lado. Y bueno, con la causalidad general, Mailanders después continúa describiendo en el mismo parágrafo los distintos tipos de causa que nuestra facultad cognitiva puede ir describiendo. Él comienza diciendo que existen las causas mecánicas, que son principalmente las que operan como presión, impulso, principalmente en el reino inorgánico, como esa roca que está siendo presionada frente a la otra, y esa causa mecánica simplemente se queda ahí, no va más allá. Mientras que los estímulos, él lo aplica ya a las plantas, por ejemplo, el girasol que busca el sol, como bien dice su nombre, y va hacia la luz, y se distingue a la vez de los motivos, que son los que ya aplican en el reino animal, y también humano, ciertamente, como la búsqueda de alimento y poner en marcha todo, diversas acciones para ello. Esa es la causa como motivos, que es bastante similar a la de Schopenhauer. Y bueno, finalmente el mismo parágrafo complementa con las, entre comillas, causas finales y entre comillas, causas ocasionales, las cuales describirá que no son propiamente causas eh, que pertenezcan a la causalidad general, sino que pueden ser tachadas como ellas, pero con bastante reparo. Las causas finales que operan solamente en un plano ideal en la mente del sujeto, como metas futuras y objetivos, más allá de un motivo. Y las causas ocasionales que él pone el ejemplo de la nube que se quita y que hace que haya más calor, donde hay una causa ocasional en el sentido de que esa causa induce la acción de otra causa, pero no es la causa propiamente tal que está generando más calor. Entonces él dirá que estas son causas con bastantes, entre comillas, con pinzas, pero que propiamente tal, las causas como tales son las primeras tres: mecánica, estímulo, motivos, y las que termina complementando ahora más adelante, en el parágrafo 19, donde verá la comunidad y la respectiva correlación dinámica. La comunidad es la siguiente de estas conexiones a posteriori de la razón. Entonces ya vimos que están, en base a la causalidad general, estas tres causas previas, las tres que sí reconoce como tales, las primeras tres, y ahora indicará que esas simplemente sirven para rastrear la acción de una cosa en sí sobre otra y detenerse ahí, como uno contra uno. Pero que la razón llega a la necesidad de concebir la comunidad o efecto recíproco para comprender cómo se puede, la acción de un objeto sobre otro, esta causa opera acá, puede repercutir en otro objeto de un modo indirecto y a la vez este en otro. Y eso es lo que él comprende como comunidad o efecto recíproco, que en el plano de la realidad, de las cosas en sí, que está dentro de los objetos, eh, es el correlato de la correlación dinámica del universo, que cómo todo está conectado con todo, que todo repercute en todo. Entonces él dirá que esta es una especie de cuarta relación causal que abarca la totalidad, la efectividad de todas las cosas en sí, de un modo simultáneo, pero directo e indirecto. Es decir, el efecto de este objeto sobre este opera de un modo directo, pero el de este sobre este
por estar mediado, opera de un modo indirecto. Ahí recordarán el ejemplo que él pone de que si uno lanza una roca o algo muy pequeño en el mar, sube el nivel del mar en el otro extremo del mundo, por muy pequeño que sea, existe cierta alteración de un modo bastante indirecto, pero que él dice que con la comunidad lo podríamos rastrear con su respectivo plano real, que es la correlación dinámica. Esta constante tensión, donde todo está conectado y tenso, la medida entonces, si uno actúa sobre otra cosa, mueve los hilos de todo el universo, de un modo bastante indirecto, ciertamente, como efecto mariposa, por así decirlo. Entonces, la comunidad es la forma subjetiva de comprender cómo y reconocer cómo todo afecta a todo. Concretamente, él dirá en este parágrafo 19 que esto quiere decir que cada cosa surte efecto continuamente, en forma directa e indirecta, sobre el resto de todas las cosas del mundo, y que, al mismo tiempo, surten efecto continuamente sobre la misma todas las otras en forma directa e indirecta, de las que se desprende que ninguna cosa en sí puede tener efectividad absolutamente independiente. Es decir, todo está conectado con todo en el plano real, y esto es respectivamente reconocido en el plano ideal, en nuestro aparato cognitivo. Por lo que ningún individuo ni ningún objeto puede ser completamente aislado del resto del universo. Entonces, este esquema de estos tres objetos bastante simple debería ser ampliado en una representación mucho más inabarcable, con cada objeto del universo, con cada individuo, estableciendo un millar de estas flechas de conexión y de acción de esta correlación dinámica, donde todo afecta a todo a nivel universal, lo cual ciertamente tendrá un peso bastante importante para su metafísica y todo el resto de las secciones. Entonces, con esto claro, vamos a ver ya la última conexión de la razón a posteriori, que es el espacio matemático. El espacio matemático dirá que se genera de la siguiente forma, ahí en la cita. Dice, el espacio matemático surge al determinar la razón, el punto espacio, a posicionarse separadamente, y entonces une a discreción espacialidades puras en un todo de extensión indeterminada. En esto procede, al igual que la formación de objetos completos, partiendo de representaciones parciales. Entonces, el punto espacio, como bien dice en la cita, recordemos que el punto espacio se detiene en el efecto, en la efectividad real de los seres en sí, traza los límites de lo que ya existe. Pero el espacio matemático, que es distinto al punto espacio, va más allá, se explaya, por así decirlo, por fuera de, sin considerar los límites de los seres en sí, y se explaya solamente en un plano ideal, es decir, en nuestro cerebro. Podemos configurar que este espacio matemático se extiende en las tres direcciones y generar este plano cartesiano extendido infinitamente en todas las direcciones. Entonces, él describirá que al ser un espacio que meramente existe en el cerebro del sujeto, no hay un correlato en el plano de la realidad. Frente a él está la nada absoluta como algo meramente incognoscible y irrepresentable, porque el espacio matemático no nos sirve para ayudarnos a determinar cómo son los seres en sí, sino que esto, sin embargo, no es que no sirva para nada, sino que tiene su justificación, esta extensión al infinito en las tres direcciones, precisamente para comprender es indispensable para el conocimiento de las matemáticas, las ciencias, el arte y la técnica. Por ello, este aspecto tendrá repercusiones en la parte de su estética. Y con eso se ha visto ya por último, hasta la altura del parágrafo 20, la totalidad de las formas y funciones a prióricas y a posteriori. Posteriormente ya, en el parágrafo 21, se encarga de dar unos pequeños apuntes, correcciones. En el 21 dirá que la razón corrige al entendimiento cuando se dan ciertas equivocaciones en el plano de la apariencia. Por ejemplo, el típico caso de la vara quebrada bajo el agua o la luz de las estrellas que ya se han apagado, que con el correcto uso de la razón se termina corrigiendo que las impresiones sensoriales entregan datos erróneos, pero que la razón termina corrigiendo. Mientras que en el 22 hace una recapitulación general de todo lo que ya se ha visto, que es principalmente
el recuento de estos dos esquemas en el plano ideal y real, ordenándolo de un modo lineal, ciertamente. Entonces ve el correlato de cada una de las formas a priori y el correlato también de cada una de las conexiones ideales a posteriori. Hasta aquí ya por fin, hasta el final del parágrafo 22, podríamos considerar que ya toda la parte preparativa, los preliminares de la analítica ya han sido logrados para comenzar por fin al lado positivo, por así decirlo, de la respuesta al enigma del mundo que ya lanza sus primeros esbozos desde el parágrafo 23 en adelante. Es decir, hasta el 22, Mailander se preocupó de contar con esta arsenal de formas y funciones a priori y a posteriori, de comprender cómo funciona nuestra mente, para con ello ir a buscar su tan anhelada unidad simple, lo cual no será tan obra fácil para estas facultades que tenemos. Lo veremos entonces desde el parágrafo 23, donde él comienza la descripción de las series causales y las series de desarrollo, que serán quizá una de las partes más estudiadas de la analítica, puesto que tienen conexión directa con la metafísica. Entonces, Mailander ya, con todo el repositorio de nuestras facultades cognitivas bastante claras, se lanza a ver si es que existe dentro de estas alguna herramienta que nos permita indagar en el pasado de las cosas en sí y sus modificaciones para buscar esta anhelada unidad simple. Entonces así va revisando y descartando, en primer lugar, la ley de causalidad, la que ya vimos está a priori del entendimiento, que simplemente opera a priori desde el sujeto cuando es alterado un órgano, recordemos, registra el cambio y va del efecto hacia la causa y ahí se queda. Después entra en reposo y no puede seguir progresando ni ser forzada a seguir. Entonces por eso es descartada, puesto que no puede ir más lejos que ese del efecto hacia la causa. Después recuerda que tenemos también nuestra causalidad general, que es a posteriori, conexión de la razón, donde él indicará que la razón puede configurar distintas series causales. Él pone el ejemplo de que el movimiento en la rama puede ser causado por el viento, y el viento puede ser causado por el calor o por alguien que esté tirando viento, y así hacer series causales bastante extensas, que por lo demás dice que son bastante difíciles de seguir, desde una causa 1 hacia la causa 2, hacia la causa 3, y que en la medida en que más nos alejemos de la causa originaria, más indeterminadas, más difíciles de rastrear se forman, y por lo tanto menos fiables. Y aquí viene la crítica que él da de las series causales. Dice que estas solamente van de causa en causa y por lo tanto saltan de objetos distintos continuamente. Saltan de distintos seres en sí, no se quedan con uno. Por ejemplo, la primera cosa en sí, que era el movimiento, la rama que se estaba moviendo, la causa 2 dice que es causa del viento, que es un objeto completamente distinto, y el viento es causado por alguien que está echando viento. Entonces, esto es un objeto completamente distinto del inicial. Y eso es lo que él indicará donde está el problema, de que aparte de que es difícil armar series causales correctas y extensas, no nos sirven para rastrear el pasado de los seres en sí, puesto que saltamos de objetos diferentes continuamente. Entonces siempre nos encontramos con cosas en sí diferentes, por lo cual termina siendo descartada la causalidad general. Entonces aquí saca como una especie de Deus ex machina, genera un nuevo concepto que no había sido rastreado previamente, que son las series de desarrollo, las cuales él dirá que se configuran con ayuda del tiempo, esta otra conexión a posteriori de la razón. Por eso es importante entender cómo se forma el tiempo para entender las series de desarrollo. Él nos dirá entonces que las series de desarrollo nos sirven para identificar desde el presente de una cosa en sí, puntual, este objeto en concreto como es ahora, rastrear mediante una relación genética cómo era ese mismo ser en sí antes, sin saltar a distintos seres en sí, como era aquí en el caso de la causalidad general. Entonces, la serie de desarrollo, él pone el ejemplo de la semilla y del árbol, que es el mismo ser en sí, pero en diferentes momentos, donde hay una relación meramente genética para indagar en las modificaciones que indagan en su pasado. Entonces, se configuran con ayuda del tiempo. Y estas series de desarrollo serán fundamentales para su posterior aproximación a la unidad simple, que es con lo que continúa ahora, aquí en el parágrafo 24,
donde comienza ya por fin, con todas estas herramientas previas, a buscar la unidad. Entonces, este parágrafo es de suma importancia para la tesis central de toda la obra, y por lo tanto es de suma importancia comprender los 23 precedentes para entender las herramientas cognitivas con las que llegamos al 24. Entonces, supone ya los resultados obtenidos en todos los anteriores. Mailander entonces se enfrenta en este parágrafo 24 al dilema fundamental de que por una parte nuestra razón, de un modo completamente natural y correcto, sigue la imposición lógica de llevar la efectividad de su síntesis, de esta razón a priori, la unificación de lo diverso, de toda la multiplicidad, la lleva al extremo de decir, quiero unificar toda la diversidad que hay en el universo en una única unidad. Todas estas fuerzas independientes, mi síntesis de la razón busca aunarlas en una única unidad simple. Pero su inmanentismo aquí le pone una traba y dice que no podemos ir nunca más allá de esta multiplicidad real del mundo, porque en lo que nosotros percibimos en la realidad, en el mundo, son meramente individuos aislados unos de otros, y no podemos proponer que haya una unidad. De hecho, él dirá que ni siquiera en el pasado de este mundo hay tal unidad, y a lo mucho deberíamos partir siempre de una dualidad lógica, en el más remoto de los tiempos. Por eso, la solución al enigma, a este dilema, es el siguiente. Entonces, ¿qué se debe hacer frente a este dilema? Dirá aquí en el parágrafo 24. Continúa y dice, lo claro es que la verdad no debe ser negada y que el campo inmanente debe ser conservado en su completa pureza, es decir, nuestro mundo tal como lo conocemos, la multiplicidad. Existe solo una salida. Y aquí viene lo críptico, que yo tengo una interpretación que dice, nosotros ya nos encontramos en el pasado. Por lo tanto, dejemos confluir ahora las últimas fuerzas hacia el campo trascendente, las cuales no podíamos mezclar si no queríamos transformarnos en seres quiméricos. Esto es un campo pasado, acabado, que sucumbió, y con él también la unidad simple es algo que pasó y sucumbió. Puede sonar un tanto críptico tal como está, pero la parte en celeste me parece que es la clave para desentrañar el parágrafo 24, la cual voy a explicar con el siguiente esquema. Bien, recordemos que el mismo parágrafo 24 él es determinante y tajante, que según su inmanentismo dirá que incluso en el pasado de este mundo no nos podemos figurar una unidad simple. Es decir, figuremos que esta imagen es todo nuestro universo y este límite rojo es nuestro campo inmanente, los límites del universo, desde su surgimiento hasta ahora. Entonces, nuestro campo inmanente de la multiplicidad existe de un modo unidireccional en constante cambio, así temporalmente, por así decirlo, y nos encontramos en nuestro presente, y desde nuestro presente ciertamente no podemos proponer una unidad simple en el universo. Incluso en el más remoto de los pasados, dirá, en el mismo parágrafo 24, tampoco podemos proponer una unidad simple en el universo, sino que a lo mucho una dualidad lógica, que desde ahí se tuvo que haber generado todo el campo inmanente. Pero entonces la solución que yo considero que está aquí en lo que destaca en celeste, lo que dice Mailander es que nosotros ya nos encontramos en el pasado. Y con eso se refiere ya a un pasado, por así decirlo, previo, ficticio, por así decirlo, previo a todo tiempo, como un tiempo antes de todo tiempo, en este momento atemporal, antes del surgimiento del campo inmanente. Porque recordemos que se excluyen mutuamente la unidad simple y el campo inmanente. No pueden coexistir. Entonces tuvo que darse ciertamente esta relación de sucesión. Y lo que Mailander plantea, según mi interpretación, es que busca dar como esta especie de salto hacia la trascendencia previa al surgimiento del universo. Entonces, nos encontramos ya en el pasado, quiere decir ya en este pasado antes del campo inmanente, no en el pasado del campo inmanente, no en su surgimiento, sino antes de su surgimiento. Y en ese antes, precisamente, en la medida en que lo tacha inmediatamente de un plano extinto que sucumbió y pasado, en ese pasado, remoto, más remoto que el de la inmanencia, sí podemos hacer confluir todas las fuerzas en esta unidad simple, en tanto que es un pasado antes del mundo, un pasado antes de la inmanencia.
lo cual, recordemos, ciertamente sería imposible de plantear si es que él hubiera conservado el tiempo como una función a priori de la cual no podríamos escapar ni desembarazarnos, como bien plantea Schopenhauer, que en todas sus indagaciones siempre el tiempo está presente, incluso cuando indaga la cosa en sí. Entonces, hasta ahí la interpretación del parágrafo 24 de cómo se aproxima a la unidad simple, haciendo este corte entre lo inmanente y lo trascendente. Entonces, a continuación, uno de los parágrafos más conocidos tal vez de la analítica, el 25, donde intenta dar sus primeras aproximaciones negativas a la unidad simple, la cual es descrita entonces como esta cabeza de medusa ante la cual todo nuestro aparato cognitivo, todas nuestras formas y funciones a priori y a posteriori se ven impedidas. Él va describiendo ahí punto por punto cómo los sentidos no perciben nada de esta unidad, puesto que el campo ya no existe, lo trascendente, y el entendimiento no puede aplicar causalidad, ya que no hay un efecto sobre nuestros sentidos. El punto espacio no tiene contenido, así como la materia, y la razón no puede aplicar síntesis, ya que no hay nada que unir, no hay partes, no hay momentos distintos, y el presente tampoco tiene su correlato del movimiento real, puesto que no se le puede aplicar ni atribuir movimiento a esta unidad trascendente previa al plano inmanente. Lo mismo ocurre con nuestras conexiones ideales. El tiempo de nada sirve sin la sucesión real del movimiento, por lo cual no cabe aplicarle tiempo a esta unidad, ni la causalidad general, puesto que presupone la acción de dos cosas y hay solo una. La comunidad tampoco, porque tampoco hay una correlación dinámica de varias cosas, y tampoco la sustancia, ya que no hay efectividad de fuerzas. Entonces, así va descartando uno a uno todo nuestro aparato cognitivo y su respectivo correlato en el plano de lo real. Es decir, si no se le puede aplicar esto en nuestra idealidad, tampoco se le puede atribuir los fundamentos de estos que aplican a la cosa en sí, a esta unidad simple. Entonces, descarta como inútiles e impotentes todas nuestras facultades cognitivas que tanto se esmeró en configurar hasta el parágrafo 25. Y la termina describiendo de modo meramente negativo, como bien sabrán, como una unidad inextensa, inactiva, indistinta, indivisible, por eso simple, inmóvil y atemporal, eterna. De ahí, entonces, son las únicas aproximaciones que se le pueden dar hasta la altura de la analítica, al menos. Pero siempre teniendo presente que dicha unidad está en el plano extinto y trascendente, que no es coexistente con nuestro plano inmanente, con nuestro mundo que conocemos. Entonces ahí conserva, o al menos él pretende estar siendo fiel a su inmanentismo, al proponer que todo esto ocurrió antes del mundo, entonces no nos estamos saliendo de los límites de lo inmanente, puesto que no la estoy atribuyendo como algo que no existe en el mundo, sino previo al mundo. Entonces, pese a todos estos resultados negativos del parágrafo 25, Mailander se dedicará en el 26 a concluir otros resultados que aclaren un poco el enigma del mundo, el único resultado positivo respectivo a dicha unidad simple. Y este es el vínculo que comparten precisamente el campo inmanente, nuestro universo aquí de la multiplicidad, cercado por la inmanencia, con la unidad simple, es que al seguir la serie de desarrollo podemos llegar a unificarla, a unir el campo inmanente con el trascendente solo mediante la existencia. La existencia entonces es este fino hilillo que terminará por unir los dos campos. Entonces él describirá que si rastreamos las distintas series de desarrollo, sea de un individuo, de nosotros mismos, de un animal o de una planta, y rastreamos sus modificaciones en el pasado, es decir, como nuestros antecesores, nuestros ancestros, las formas previas temporalmente anteriores de cada uno de estos individuos, hasta los más remotos de los pasados, y llegamos a que simplemente hay un atributo común, pese a todas las modificaciones de estas series de desarrollo, y que todas tienden a unificarse, que todas comenzaron desde un mismo punto, y ese punto es la existencia. Y esa existencia es la que enlaza con la unidad simple. Por eso dirá que, en sus palabras, que solo una delgada hebra atraviesa el abismo sin fondos en la existencia,
A través de este delgado hilillo podemos transferir todas las fuerzas, es decir, cada una de estas manifestaciones de la serie de desarrollo, podemos transferirlas todas del campo inmanente al trascendente. Este peso es capaz de resistirlo. Entonces, recordemos que en el plano inmanente, las manifestaciones de los seres en sí, de estas multiplicidades que se han modificado con el tiempo, siempre se manifiestan y se expresan mediante fuerzas. Como la expresión de los seres en sí siempre fueron fuerzas, pero las fuerzas existen ciertamente, pero al ser transferidas al plano trascendente dejan de operar como tal, dejan de ser descritas como fuerzas y pasan a ser algo completamente incognoscible, donde lo único que cabe decir es que existían. Toda esta multiplicidad entonces existía contenida, por así decirlo, de un modo virtual, virtualiter, dirá, eh, pero de un modo totogénere diferente. Entonces con ello enlaza nuestro plano inmanente con el trascendente, con este fino hilo que es la existencia, haciendo esta salvedad, que aquí, hasta aquí operan las fuerzas y al pasar este límite, al pasar de un campo al otro, dejan de existir como tales, pero la existencia se mantiene y es lo único que se mantiene, al menos hasta la altura de la analítica. Después de la metafísica veremos que va a complementarlo un poco más. Entonces, para ir ya aproximándonos al final, una página de aquí. Sí. En el parágrafo siguiente, el 26, se darán ciertas conclusiones provisorias sobre la indestructibilidad de las fuerzas químicas simples, que hasta cierto punto estas conclusiones provisorias son como reservadas para después ser corroboradas en la física y posteriormente descartadas en la metafísica. Recordemos que esto es una especie de pirámide donde siempre va en ascenso y optándose hacia puntos de vista más elevados. Pero aquí, a nivel de la base, Mailander tiene que dar ciertas concesiones a la bajeza de esta primera perspectiva analítica, y por eso siempre pone estas salvedades que son conclusiones provisorias, al menos respecto al tema de los elementos simples. El 26, entonces, se encarga de, comienza diciendo que hasta ahora, hasta su tiempo, existen estas fuerzas químicas simples que son equivalentes a nuestros elementos químicos, y él dirá que la experiencia actual hasta ahora no ha podido demostrar que estas se puedan extinguir, que se puedan aniquilar los elementos, que siempre persisten a los cambios, se pueden modificar. Eso es lo que ha enseñado la experiencia hasta el momento en que escribió él. Pero él está bastante esperanzado en decir en cuestionar esto. Es decir que, bueno, hasta ahora no ha sido así, pero eso no significa que siempre va a ser así. Entonces se cuestiona si es que siempre estos elementos van a persistir, puesto que las fuerzas, al ser independientes del sujeto cognoscente, no se pueden dar inferencias a priori sobre ellas. Y por lo cual él concluye finalmente que se podría esto variar bajo otras condiciones. Podrían pensarse un universo bajo tales condiciones que ciertos elementos químicos se extinguieran. Y con esa esperanza, entonces, él da esta conclusión provisoria de, de que acepta provisoriamente que los elementos simples no perecen, pero solo desde la perspectiva de la analítica, y destacando que va a ser revisado después en la física y en la metafísica. Pero él describirá que sí perecen las fuerzas compuestas de los químicos, es decir, como los elementos articulados de más de una fuerza, se pueden dividir y perecer en ese sentido, y también los organismos, las plantas y animales. Esas sí perecen como tal, como la fuerza de unidad superior que las unifica, pero la base fundamental como a nivel elemento químico no puede ser, no puede perecer, no puede morir, al menos desde esta perspectiva sesgada de la analítica, como de esta parte fundamental, básica. Lo que él lo sintetiza entonces en estas dos sentencias. Eh, Concluye entonces que todas las fuerzas químicas simples, es decir, los elementos, en la medida de nuestra experiencia hasta el momento solamente, son indestructibles. Y la segunda es que todos los compuestos químicos, todas las fuerzas orgánicas pueden, por el contrario, destruirse, plantas y animales. Y desde una perspectiva bastante más general, sumado con los parágrafos anteriores, aclarará también
esta siguiente conclusión. Concluye entonces que todas las fuerzas, sin excepción, han nacido, recordemos, toda la serie de desarrollo vienen desde un momento originario, y concluye también que solo algunas fuerzas son inmortales. Esta inmortalidad de las fuerzas se refiere a estos elementos químicos simples, y ya vimos, y pone siempre los reparos de que lo va a volver a revisar y que no es una conclusión absoluta. Como aquí siempre le quita la pretensión de absolutismo, puesto que contradice sus resultados finales. Y bueno, después la física termina modificando esto y la metafísica ya sabemos que llega a su extremo opuesto. Es algo que es característico de esta obra de la filosofía de la redención, que los resultados provisorios provisionales se tornan en su opuesto hacia el final del libro, que es algo que hay que tener presente, puesto que como bien vemos las fuerzas inmortales, el tema del desarrollo infinito del mundo, de la física que después se ve, y la voluntad de vivir, son todas esas dadas vueltas a llegar a la parte final de la metafísica. Es algo que el lector debe tener presente cuando vea esto. Pero bueno, pasando ya a los siguientes parágrafos, el 28 al 31, se ocupará entonces Mailander de, de ir cerrando ya su analítica, dedicándose en este conjunto de parágrafos, que son varios, a circunscribir los límites del uso adecuado de estas facultades que él ha descrito de la facultad cognitiva, es decir, cómo se han de usar con prudencia crítica todas estas facultades a priori y a posteriori para no caer en contradicciones propias de la razón perversa, de esta perversa ratio que él hace la distinción ahí. Por eso él circunscribe que su correcto idealismo crítico pone estos límites. El primer límite que él circunscribe es respecto a la infinitud del universo. La infinitud del universo, entonces, él dirá que es algo que no podemos, de lo que no podemos tener experiencia, no hay intuición de la finitud, pero sí podemos concluir nuestra finitud de nuestro universo mediante la lógica. Por lo que plantear la infinitud del mismo es un problema lógico que es propio de la perversa ratio, que él se encarga aquí de echar de un error. Entonces, la lógica, según él, opera de la siguiente forma. Nuestro universo, ciertamente, al partir y lo percibimos, no es una unidad, no somos un único ser, somos varios seres distintos. Entonces somos un conjunto de individuos, un conjunto de esferas de fuerza, diferentes unas de otras. Entonces, el siguiente paso como del silogismo es, nosotros, al ser una multiplicidad de fuerzas, eh, no hay ninguna unidad de fuerza que sea infinita, no puede haber una infinitamente grande, puesto que esto anularía a las otras y seríamos un único ser. Entonces, en conclusión, todas las fuerzas, todas las esferas de fuerza deben ser finitas. Y por lo tanto, si todas son finitas, el universo es finito. Esa es la conclusión que él cerca con su idealismo crítico. Y la perversa ratio comete entonces, según él, el abuso de la razón al abusar del espacio, del punto espacio, ampliándolo fuera del sujeto cognoscente, fuera de nuestra idealidad, y pretende circunscribirlo al plano de la realidad. Es decir, como yo lo concibo idealmente infinito en las tres direcciones, lo concibo externamente infinito también. Y concluyo que el universo es infinito en todas las direcciones. Según Mailander, entonces, este sería el abuso de la razón, que está ocupando impropiamente nuestra facultad del punto espacio, y que él circunscribe que por lógica tenemos que concluir, ¿cierto?, la finitud de nuestro universo. En el parágrafo 29 se encargará también de acercar el tema de la divisibilidad del espacio, diciendo que ciertamente nosotros podemos en el espacio matemático únicamente pretender hacer una división infinita del mismo. En esto, división infinitesimal, partiendo en décimas infinitas. Idealmente se puede concebir, él dirá, pero que la razón perversa comete aquí el abuso de aplicar esta facultad fuera, en el mundo externo, sin el soporte real, puesto que no es posible dividir infinitamente nada, puesto que llegaríamos a la nada misma. Entonces, hasta ahí el cerca que la infinita divisibilidad siempre debe ser de un espacio determinado. No, y como tal, no puede haber una infinitud de divisiones de dicho espacio determinado en la realidad, solo idealmente.
Finalmente, para ir ya concluyendo, en el 30 dará las indicaciones de que sobre la divisibilidad infinita de las fuerzas y su negación de los átomos. Aquí es bastante similar al 29, dirá que las fuerzas químicas pueden ser divididas casi, así, por así decirlo, infinitamente, en la medida en que una fuerza química al dividirla sigue siendo la misma, y cada una de las partes deviene real solo al momento de la división, y no existe como potencialmente infinita. Pero aquí ocurre el abuso de la razón perversa, que pretende hacer una división ociosa de las fuerzas en el plano real, y llega a una contradicción lógica, ya que toma una cosa en sí, una esfera de fuerza bien determinada y limitada, con ciertos límites claros, y la comienza a dividir en distintas partes al infinito. Y llega hasta cierto punto que se contradice, puesto que dice que hay, entonces este ser en sí, esta esfera de fuerzas, está compuesta de infinitas partes, pero al estar compuesta de infinitas partes, no puede ser finita desde el comienzo. Es decir, por ejemplo, este libro que tengo acá, lo comienzo a dividir en infinitas partes, idealmente, por así decirlo, eh, y de ahí llego a la conclusión de que si tiene infinitas partes, entonces el libro es infinito y no termina nunca. Pero partí de la base de que lo tengo bien determinado, entonces no puede ser finito e infinito al mismo tiempo. Y de ahí la razón perversa llega a otra conclusión errónea, según Mailander, que es postular una esfera de fuerza indivisible, que serían los átomos. Y con esto se devuelve al comienzo de ganar que existen esta infinita divisibilidad, pero a la vez no existe esta infinita divisibilidad. O sea, aquí hay una contradicción de la razón perversa que Mailander pretende desentrañar aquí, decir que es una ociosidad pretender esta infinita división real, y mucho menos una esfera indivisible como una suerte de átomo. Ya el último criterio que da para prevenir la razón perversa es sobre el uso del tiempo sin el soporte real, que es que la pretensión de la razón perversa de aplicar el tiempo en el plano de la trascendencia, en el plano de la unidad simple, acumulando meros momentos vacíos, sin experiencia y sin movimiento real. Entonces, recordemos que, según Mailander, si no hay movimiento no puede haber tiempo. Entonces, si la unidad simple no está en movimiento, no se le puede aplicar tiempo como un tiempo infinito antes de la existencia del mundo, sino que él dice que debemos dejar de lado el tiempo cuando hablamos de la unidad y simplemente contentarnos con que la unidad simple desemboca en una eternidad pasada, que eternidad no es equivalente con tiempo en la medida en que no presupone el movimiento. Y así ya nos vamos acercando finalmente a los últimos parágrafos, donde en el 32 hace una mera síntesis de sus resultados de su idealismo crítico, sintetizando los principales logros de su analítica, que él considera como los más grandes, que la primera es el reconocimiento de las cosas en sí, de su respectiva extensión y movimiento. Él dirá que entonces la extensión es algo que existe fuera del sujeto, y el movimiento también, eh, lo cual es independiente del todo del tiempo y del espacio y de la materia. Ese es uno de los principales logros, según él. El siguiente logro importante, que tiene que ver con este cúmulo de prevenciones que dio, que es el cómo logra él frenar los abusos de la razón perfecta, perdón, de la razón perversa, que busca encauzar el correcto uso de la causalidad, del tiempo, el espacio matemático y la sustancia. Este conjunto de parágrafos del 28 al 31. De ahí le da el sello de crítico a su idealismo. Y también recordar en este parágrafo, nuevamente no se cansa de ello, de que hay ciertas conclusiones que son meramente provisorias, como el tema de los elementos químicos indestructibles. Y el último gran síntesis de gran resultado es la ganancia del campo trascendente pasado, donde estaba la unidad simple, que después sabemos que es equivalente con Dios. Y bueno, por último, el último parágrafo, con el que se cierra todo, el parágrafo 33, erige entonces, por fin, los pilares fundamentales sobre los que se termina de construir el resto de la obra. El logro final de la voluntad individual de vivir en movimiento real, que recordemos que también el tema de
de que este apellido de vivir es otra conclusión provisoria que él dará hasta la metafísica, donde la revierte en voluntad individual de morir. Bien, ¿cómo consigue entonces llegar a estos dos pilares y a la voluntad de vivir como el ser en sí? Recordemos que al comienzo vimos este esquema de que existía la vía externa de los sentidos y la vía interna, que es la autoconciencia. Mediante la vía externa ya exploró todo el aparato cognitivo, la forma y funciones a priori y a posteriori, y ya vimos, y queda entonces por explorar la autoconciencia, que fue meramente esbozada en el parágrafo 2, pero que ahora es retomada en el final, en el 33. Y que dirá entonces que la autoconciencia no aplica ni la causalidad, ni el espacio, ni la materia, es decir, la percepción interna del individuo, de sí mismo. Entonces, si uno se hace la introspección y no se concibe ni espacial ni materialmente, tampoco aplica la causalidad en uno mismo, pero sin embargo existe una especie de sentimiento de la propia esfera de acción, de la propia esfera de eficacia, del propio ser en sí. Uno se siente con ciertos límites, los cuales no son ni espaciales ni materiales, sino que él es un tanto abstracto y vago en decir en qué consiste el sentimiento, solamente que es la sensación de uno mismo, al margen de la espacialidad y materialidad. Pero, ¿qué se consigue con este sentimiento del propio ser en sí? Se consigue que el individuo se perciba en su propia esfera de acción como un individuo aparte y real y en constante movimiento. De ahí el primer pilar, que será la individualidad real y el movimiento real. Entonces él dice que si yo me concibo como un ser en sí, individual, es decir, al margen del resto, dividido de los otros, múltiple, de la otra multiplicidad, y aparte me encuentro en movimiento continuo, y esto ocurre en el plano de lo real, el ser en sí, él termina concluyendo entonces de hacia qué tiende todo este movimiento y toda esta individualidad, qué es lo que se busca. Y él dirá que en todo esto ocurre siempre en el medio de la cosa en sí, y termina describiendo que el único deseo fundamental es persistir en la propia individualidad, es decir, mantenerse en la vida. De ahí es bastante similar a Schopenhauer, concluye que entonces somos voluntad de vivir, pero con este sello diferente, que somos voluntad individual de vivir y en movimiento, es decir, o en desarrollo. Entonces, con esta última ganancia, Mailander dirá que su voluntad individual de vivir es la llave para el resto del libro de la filosofía de la redención. Y así sabemos que finalmente esta se tornará en su contrario en la metafísica, en la voluntad individual de morir. Bueno, eso era todo lo que tenía preparado hasta hoy. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, Pablo, por la exposición tan minuciosa y detallada